Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, escuchamos ayer a Bullard ya hablar de 75 puntos básicos de subida, Jerome Powell diciendo que 3-4 de mayo, pues esa opción de 50 puntos básicos parece posible. ¿Cómo es el escenario que se le va marcando al inversor de la mano de los bancos centrales? Bueno, yo creo que los 50 puntos básicos está completamente ya metido en precio, ¿no? Hay una probabilidad cercana al 100%. Creo que Bullard siempre va como liderando un poco el mensaje hawkish dentro de la Fed, que esté hablando ahora de 0,75 como una opción o que hable de que los tipos tienen que estar cuanto antes al 3,5%, es la parte que normalmente le toca hacer, ¿no? El papel de agresivo. Pero normalmente está muy lejos del consenso. Yo creo que lo que vamos a ver es medio punto porcentual de subida ahora en mayo, a principios de mayo, y todo parece indicar que las subidas a lo largo del año nos van a acercar a las cotas del 2,25% para diciembre, ¿no? Ya sé que los puntos de la Fed marcaban como un eje central en torno a 1,90%, probablemente vamos a ver algo más de subida este año si la inflación nos remite, ¿no? Hay un cambio de postura enorme por parte de la Reserva Federal en cuanto a la necesidad de luchar de forma muy agresiva contra las presiones inflacionistas. Finales de este año tenemos el medio término en las elecciones de Estados Unidos. Biden, imagino que quiere presentarse con el cartel de hemos hecho lo posible por frenar el gran problema estadounidense a día de hoy, que es la inflación. Por tanto, creo que la combinación va a hacer que desde mayo en adelante pues vayamos viendo subidas muy agresivas, y no solamente una de medio punto porcentual, sino probablemente más de una, para dejar pues la subida en el 2022 como una de las más rápidas que se han realizado en las últimas décadas. ¿Debería empezar a preocuparse Europa por ese debilitamiento del euro? Lo tenemos ya por debajo del 1,08. ¿Debería empezar a preocuparse Europa por cómo puede también encarecérsele gran parte de esas exportaciones de Estados Unidos? Sí, hay un tema aquí que es curioso, ¿no? Por un lado, cuando hay desaceleración económica, todos los países quieren tener la moneda débil para fomentar un poco la exportación de tus propios bienes y servicios, pero en este momento no estamos lidiando con un problema de crecimiento. Estamos viendo que hay desaceleración en las previsiones de crecimiento para este año, pero incluso en Estados Unidos, que hemos estado flirteando con la inversión de la curva, estamos hablando de la recesión para 2023, incluso principios de 2024. Ya sabemos que este tipo de indicaciones tienen un decalaje muy grande de entre un año, año y medio, aunque pueda haber variaciones, pero nadie habla de que hay un problema de crecimiento en 2022, ¿no? Hemos visto que Banco Mundial ha bajado la expectativa también ahora. Entonces, cuando te vas a Europa dices, ¿cuál es la realidad? Digo, la realidad no es un problema de crecimiento, la realidad es un problema de no querer asumir que tenemos presiones inflacionistas que deberían ser combatidas por parte del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo lo que viene a argumentar es yo no tengo un problema de inflación desde el punto de vista más allá de la energía, ¿no? Cuando vemos la composición en Europa de qué está marcando esa subida en los precios, es cierto que el componente energético es el que más pesa con diferencia, mientras que en Estados Unidos no hay tanta diferencia entre la inflación general y la inflación subyacente, pero también es verdad que empieza a afectarnos no solamente el tema energético, sino también el tema alimentación, ¿no? Y es un poco el riesgo aquí es que la complacencia con la que vemos que todo esto depende o es a raíz de la guerra con Rusia, eso se filtre al mercado, y es lo que pasó en Estados Unidos. Al principio también un problema de semiconductores, de coches de segunda mano, como recordaréis, y de repente cuando te quieres dar cuenta hay un problema de presión salarial y un problema que afecta a todo el ámbito económico. En Europa, si no
empezamos a luchar contra la inflación, tal vez de aquí en un año la inflación ya no sea solamente la energía, sino que empecemos a ver un problema global. Mientras el Banco Central Europeo mantenga ese lenguaje de no, yo no soy como Estados Unidos, yo no soy como Reino Unido, mi problema de inflación es totalmente coyuntural o temporal y por tanto tengo tiempo, pues el inversor se queda con una conclusión muy obvia, ¿no? Tengo a la Fed que me va a poner los tipos al 2, 2,25 este año y tengo un Banco Central Europeo que tiene los tipos al menos 0,50 y que en el mejor de los casos, si presto atención a lo que dicen, los voy a tener entre el 0 y el menos 0,25 a fin de año. Y ese diferencial de tipos evidentemente justifica que tengas un euro cada vez más débil contra el dólar, ¿no? Lo mismo le está pasando al yen. Por tanto, la pregunta es, ¿tiene razón realmente el BCE o para cuando quiera empezar a luchar contra la inflación se va a encontrar con un panorama como el que se ha encontrado la Reserva Federal, de que tiene que conseguir bajar 2 o en este caso 4 puntos los tipos de interés para devolverlo al 2%? Y si es así, se acaba esta retórica tan dovish que tenemos. Entonces yo creo que ahí está la gran pregunta, ¿no? De si de verdad somos distintos a Estados Unidos en términos del problema de inflación o si simplemente estamos viviendo el problema con 6 meses de antelación, puesto que nuestra recuperación económica llegó también 6 meses más tarde. Eso es lo que deberemos despejar durante 2022. En este escenario, ¿qué puede hacer el inversor, Pablo? Pues el inversor está en una situación muy complicada porque, por un lado, en Europa, evidentemente, comprar renta fija no es ninguna opción, no da ninguna rentabilidad y todavía no hemos visto un movimiento por parte del BCE, ¿no? Con lo cual no es un activo que sea una alternativa. Montarte en la bolsa cuando te están diciendo que va a haber un ritmo de crecimiento cada vez más débil y un problema de inflación que todavía va a perdurar durante un tiempo, pues tampoco es el escenario idílico, ¿no? Estamos viendo, o sea, la gran preocupación como inversor es cuánto va a afectar una subida tan drástica de tipos de interés por parte de la Reserva Federal a la economía americana y a las propias bolsas. Ya sabemos la dependencia que tenemos en Europa de la bolsa americana. Aunque aquí no subamos los tipos, vamos a copiar de alguna manera el comportamiento del S&P, del Nasdaq, etcétera. Con lo cual dices, ¿ha caído lo suficiente la bolsa como para ser atractiva? Yo creo que todavía no desde una perspectiva de medio-largo plazo. Con lo cual, si no quieres estar muy invertido en bolsa, si no tienes la opción de los bonos, hay gente que se ha refugiado en inmobiliario, ¿no? Y estamos viendo cómo suben a un ritmo muy grande los precios. Entonces pero un entorno de tipos al alza puede tener un efecto negativo en el mercado inmobiliario. Yo creo que aquí no van a subir tanto las tasas de interés como para poder provocar un problema y por eso hay mucha gente que está acudiendo a ese mercado fijando la financiación a un tipo fijo históricamente bajo y diciendo, bueno, pues quiero tener activo real por si la inflación es algo más permanente. Es una alternativa, pero es una alternativa no muy cómoda, puesto que la inversión que tienes que hacer es muy grande y no todo el mundo se puede permitir hacer un desembolso de un capital tan enorme como para comprar una vivienda y además no tienes efecto de diversificación, no puedes comprar varias, ¿no? El oro, que es algo que hemos comentado hasta la saciedad desde hace ya muchos meses, está teniendo un buen comportamiento, hemos tocado máximos históricos recientemente, pero tampoco quieres tener el 100% de tu capital en un activo así. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo, yo llevo un tiempo en el que he ido haciendo inversiones pues, en inmobiliario, en oro, en plata, en alguna cripto, y no es un caballo ganador seguro, simplemente estás buscando alternativas a inversiones más tradicionales y reduciendo o quitando inversión en bolsa con la esperanza de que si realmente a lo largo de este año, en principios del año que viene, vemos correcciones muy, muy grandes, pues puede ser muy interesante si has conseguido mantener tu nivel de tu capacidad adquisitiva refugiándote en ese tipo de activos, pues poder volver a invertir en bolsa, ¿no? Que es un activo que quieres tener en el medio y largo plazo. Pero no hay fórmulas mágicas. Es decir, la gente dice, ya, ¿ahora dónde me meto? Digo, es que no es sencillo, es que el entorno no es sencillo. Para empezar, llevábamos casi 3 décadas sin tener que lidiar con inflación, ¿no? Con lo cual, ni siquiera hay una costumbre de cómo montar una cartera para navegar por este tipo de aguas tan turbulentas que nos ha tocado vivir en este momento, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, gracias por esa fotografía, buen negocio. Igualmente, hasta luego.